Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Vamos a ver estos 10 versículos en dos partes. La primera parte es del versículo 1 al 7, que es el creyente como miembro del cuerpo de Cristo. Y luego los versículos 8, 9 y 10, como la parte subtitulada como el camino de salvación en el cuerpo. Ya sabéis que el cuerpo es un símbolo muy importante para el Señor y nos muestra cómo es la importancia, ¿verdad?, de tener una sintonía entre nosotros, de funcionar como un organismo vivo. El Espíritu del Señor es el que trabaja en ello para estar coordinados, para estar unidos, como va a enfatizar bastante el apóstol Pablo en el capítulo 4 de Efesios, pero todavía no vamos a llegar allí. Vamos a leer entonces primero los 10 versículos. Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios nos salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Así concluye el apóstol Pablo esta sección, que vamos a, como he dicho, reflexionar especialmente bajo el concepto del término cuerpo, que ya de algún modo el apóstol Pablo hace referencia al final del capítulo 1, versículos 22 y 23. Dice, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, versículo 22 del capítulo 1 de Efesios, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la Iglesia. Y la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. En cuanto al término de cuerpo, vamos a recibir diferentes matices, porque ya sabéis que en el capítulo 5 hay un poco ahí de confusión en la Iglesia, porque hay veces que se toma el término cabeza como autoridad. Entonces, cuando se menciona que la Iglesia es el cuerpo y Jesús es la cabeza, se suele interpretar como que Jesús es la autoridad que está por encima de la Iglesia. Pero en el capítulo 5 ya reflexionaremos si es la única, vamos a decir, definición de este término o si puede tener otro, ya que en Efesios capítulo 5 Pablo menciona que el hombre es la cabeza de la familia, de la mujer. Entonces ya llegaremos también a ese texto, por eso ya os lo anuncio, para que reflexionéis vosotros, investiguéis también si queréis acerca de qué otras definiciones puede tener la palabra cabeza. Cuando pensamos entonces en el creyente como miembro del cuerpo, nos damos cuenta en estos versículos cómo de algún modo hay diferentes pautas, fases por las cuales el ser humano se encuentra en ese proceso de redención de Dios. Aquí ya nos encontramos ante un Jesús que ha cumplido la obra, pero esa obra ahora se está cumpliendo en cada uno de nosotros. La obra a nivel universal está hecha, consumado es, pero en cada uno de nosotros debe ir trabajando esa redención.
Entonces, en estos versículos, especialmente del 1 al 5, vemos que, por un lado, nosotros, versículo 1, estábamos muertos en pecado, ¿verdad? El pecado nos ha quitado nuestra libertad, nuestra autonomía. Yo sé que hay personas que van a discutir con ello, que consideran que eso no es así. Pero ya sabéis que incluso en contextos no cristianos, ni siquiera espirituales, se tiene mucha sospecha de que la libertad sea una realidad en nuestras vidas. Ya sabéis que existe el determinismo, existe, vamos a decir, influencias o agentes exteriores que de algún modo nos pueden afectar. Entonces, ¿hasta qué punto somos libres, no? Es más, desde un análisis sociológico, incluso aquí algún que otro hermano me lo ha comentado, ¿hasta qué punto, por ejemplo, nos podemos preguntar, ¿no? Yo soy cristiano porque he nacido en un país donde la religión mayoritariamente es cristiana. Si hubiese nacido en la India o en algún país donde la religión de mayor peso es el Islam, ¿hubiese sido quizá un creyente del Islam o un creyente de otras religiones como el hinduismo o el budismo? Son preguntas que a veces nos planteamos para de algún modo considerar si somos libres de verdad, si elegimos o tenemos la ilusión de elegir. Desde la experiencia del apóstol Pablo, y entendemos también desde la inspiración que recibe, ya sabéis que para el apóstol Pablo nosotros no tenemos una elección inicial. Empezamos a elegir, a decidir, a ser responsables en la libertad que Cristo nos da. Esa verdad, ese evangelio nos ha hecho libres, pero aún así incluso el apóstol Pablo nos hace pensar que todavía estamos luchando con ese viejo hombre, esa vieja mujer que nos está afectando todavía en nuestra vida y que no hacemos siempre lo que queremos hacer. Ahora bien, si no fuese ya nefasto el estado de una persona que está muerta por los pecados, versículos 2 y 3, éramos, como consecuencia de esa muerte espiritual, desobedientes a Dios. Y no solamente por nuestro pecado, sino que en estos versículos 2 y 3 se nos enseña que esa desobediencia es producto de la influencia del maligno, aquel que lidera esas potestades del aire, aquel que está en medio de esas autoridades celestiales, afectando al ser humano. Como consecuencia, versículo 3, somos merecedores de la ira de Dios. Somos culpables por nuestro pecado. Formamos parte del séquito de Satanás cuando no estamos con el Señor. Esto en el Evangelio ya sabéis que aparece muchas veces, ¿no? Somos o hijos de Dios o hijos del diablo. No existe otra categoría. Ya sé que suena muy radical, incluso dualista, pero así lo plantea el autor. O bien eres de un grupo o bien eres de otro. En Primera de Juan lo vemos todavía de una forma más repetida. No obstante, en medio de estos 3 primeros versículos del capítulo 2, donde se menciona que estamos muertos en pecados, que somos desobedientes a Dios, que estamos bajo la influencia del maligno, que somos merecedores de la ira, después en el versículo 5 se nos enseña que pese a todo esto, Dios nos ofreció su gracia. Ya hemos reflexionado acerca del concepto de gracia, que por supuesto es muy profundo, pero por ahora nos interesa saber que la misericordia es aquello que nosotros merecemos, pero que Dios no nos lo da. ¿Qué es lo que merecemos? Su ira, su justicia, el castigo. La gracia es aquello que no merecemos, pero que el Señor nos lo da, ¿vale? Misericordia, aquello que merecemos, pero que Dios no lo da. Gracia, aquello que merecemos, que no merecemos y que el Señor lo da, ¿vale? En medio de todo esto vamos a pensar entonces desde un punto de vista de línea temporal en que los resultados de esta gracia de Dios, de esta redención gratuita, se presenta de algún modo como un triple resultado, en el pasado, en el presente y en el futuro. Al menos así lo plantean algunos comentaristas a la hora de analizar estos versículos, especialmente a la hora de ver los verbos en griego y ver esa alusión pues, al pasado, presente y futuro, ¿no? Pasado, fuimos levantados de los muertos con Cristo. Esto ocurrió concretamente en la resurrección de Jesús en nuestra línea temporal.
Pero ya sabéis que antes de que todo fue hecho, todo fuese creado, el Señor consideró la redención a través de su Hijo, porque el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Vale? En la mente de Dios, para que me entendáis, todo esto ya estaba planeado. Pero en nuestro tiempo se acató en la cruz con la muerte de Cristo y luego con su resurrección. Junto con Él, nosotros, que somos muertos en nuestros delitos y pecados, hemos sido levantados con Él. Un simbolismo también del bautismo por inmersión que recibe Jesús por Juan el Bautista, ¿verdad? Que también es un gesto que nosotros lo hacemos. Otros ya sabemos que hacen bautismo de infantes por aspersión o por afusión, que es coger un jarrón de agua enorme y echártelo encima, y es un símbolo de tu bautismo, de tu regeneración. Pero en nuestro caso hacemos un bautismo por inmersión. El pastor, diácono o hermano o hermana coge a aquel que ha decidido dar testimonio de su fe, lo tumba al agua, generalmente hacia atrás, y luego lo levanta. Cuando tumba la persona hacia el agua, esa persona que es tumbada está simbolizando que está muriendo, que está dejando toda su vida atrás. Es más, ya os he compartido que en la literatura y en la mentalidad judía, el agua, el mar, el océano, suele ser un elemento de oscuridad asociado a la maldad, a lo desconocido. De ahí sale el Leviatán. Ahí se echan los pecados de nuestra maldad, como dice el profeta Miqueas. De ahí sale también el dragón, la bestia, etcétera, como leemos en Apocalipsis. Es más, en esa nueva creación, donde hay una nueva tierra y unos nuevos cielos, no hay un nuevo mar. Un símbolo de que cuando Dios haya dado todo su plan, se haya cumplido, toda su obra haya sido revelada, no va a haber nuevas oportunidades para el pecado. Por tanto, ese símbolo, ¿verdad?, del bautisterio, del agua, es un símbolo de muerte. En verdad nosotros ya estamos muertos, pero ahí se está simbolizando que la muerte se está mostrando a la comunidad. Luego ya, cuando sale la persona, esa persona sale, de manera simbólica por supuesto, regenerada. Está mostrando una nueva vida que no es suya. Gálatas capítulo 2, versículo 20, ¿no? Hemos sido crucificados juntamente con Cristo, y ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, y lo que vivo yo en la fe, lo vivo por la fe de Dios. ¿Vale? Es decir, nuestra vida, ya sabemos que nuestra narrativa muchas veces está mal implementada, pero nuestra vida no es nuestra. Cuando somos creyentes nos damos cuenta de que hemos muerto, de que nuestra identidad está anexada a Jesús. Y por tanto nosotros, aunque todavía a veces queremos decidir nuestra vida a nuestra manera y hacer las cosas como queramos, debemos entender que es el Espíritu de Cristo quien debe gobernar nuestra vida en todas las áreas, en todas las decisiones, incluso aquellas que son aparentemente pequeñas y del día a día, cotidianas. Incluso allí el Señor debe mostrar su voluntad. Presente. Estamos ya sentados en el reino celestial, en unión con Cristo. La iglesia es el cuerpo y la cabeza es Jesús, y estamos unidos por su muerte y resurrección, por su bautismo, como ya he mencionado, y por su salvación. Yo sé que quizá también este énfasis que aparece en el capítulo 2, ¿no?, del estar, el presente, de algún modo nos puede chocar, porque estamos también a espera de la consumación, de la glorificación. Por ahora estamos en proceso de santificación. Estamos en proceso de ser rectificados por el Señor, porque todavía tenemos asperezas en nuestra vida que hay que pulir. Pero no debemos olvidar el estado en el que nos encontramos. Nosotros pertenecemos ya al reino de Dios. Nosotros estamos ya en la presencia de Dios, aunque todavía no tenemos esa conciencia plena al respecto. Por ejemplo, aunque suene un poco, vamos a decir, exagerado o chulo decirlo, nosotros somos eternos. Nosotros no vamos a morir y estar lejos de Dios. Nosotros ya somos salvos. Y puede sonar como una especie de altanería ante otras personas, ¿no? Yo soy eterno. Yo voy a estar siempre feliz y delante de Dios. Pero es que es esa nuestra realidad.
Es cierto que preocupaciones, enfermedades, falta de empleo, problemas familiares o lo que sea que cada uno tenga, nos puede hacer olvidar ese presente, pero es que ya es una realidad para nosotros. Por otro lado está el futuro. Dios brindará a todo el universo su revelación, la riqueza de su gracia. Es un poco además lo que me ha preguntado Anita, que veremos en el versículo 10 del capítulo 3 de Efesios. Pensad en que, por supuesto, los ángeles, todas las criaturas que Dios ha creado y que forman parte de su reino, son sus oficiales, su ejército, son seres, criaturas suprahumanas que de algún modo, aunque estén delante de Dios en una posición distinta, por supuesto, a la que nosotros estamos, ellos también están expectantes de que las cosas que han sido prometidas por Dios se cumplan, de que aquellos que han sido redimidos sean mostrados, que los nombres que están escritos en los cielos sean revelados. Es decir, los ángeles, aunque estén delante de Dios, por supuesto, no conocen todas las cosas como Dios. Satanás, que no era más que también una criatura suprahumana en las manos de Dios, no conoce qué es lo que va a pasar. Él simplemente está intentando crear diferentes artimañas, diferentes planes para que la mayoría de las personas puedan caer en él. Y aquellos que han caído, mantenerse allí. Pero él no sabe qué es lo que va a pasar. Aunque podríamos decir, bueno, pero sí lo sabe. Él puede leer las escrituras o puede escuchar a personas que incluso las predican. Pero debemos recordar que Satanás, por su propia desobediencia, no va a creer lo que la palabra de Dios dice. Es más, como lo ha mostrado en Lucas capítulo 4, Marcos capítulo 1 y Mateo capítulo 4, Satanás va a usar la palabra de Dios para distorsionarla y hacerte caer en su maldad. Al igual que lo hizo con Adán y Eva. Desde el principio, su estrategia sigue siendo la misma: tergiversar la palabra de Dios. Solo que en Adán y Eva era una palabra pronunciada. Ya con Jesús y con otros, la palabra es escrita, hace referencia a Deuteronomio y otros textos del Antiguo Testamento. Por tanto, en el futuro, ese triunfo divino será manifestado. Toda criatura lo conocerá. Incluso sabremos aquellos que han quedado en situación de perdición y aquellos que van a la glorificación. Por tanto, esto es lo que se plantea en líneas generales en estos versículos del 1 al 7, ¿no? Ver cómo evoluciona ese cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, que está siendo regenerado por diferentes fases y que además se va produciendo en diferentes etapas, dependiendo del énfasis hacia el pasado, en el presente o en el futuro. Más adelante vemos ya no solamente estas realidades, estas promesas, sino incluso esta dirección, este propósito, ¿no? El camino de salvación en el cuerpo que tenemos los creyentes. En efecto, este capítulo 2 es uno de los textos más repetidos, más empleados por aquellos que impulsaron la Reforma Protestante y la Reforma Radical. Ya sabéis que son movimientos que surgieron a partir del siglo XVI por personas de gran auge y gran peso teológico como Martín Lutero, Ulrich Zwinglio y Calvino. Pero aparte de ellos surgieron luego otras personas que también enfatizaban en no de algún modo seguir monopolizando la fe, como desgraciadamente luego ya hicieron los luteranos, calvinistas, anglicanos, etcétera, ¿verdad? Por eso la Reforma Radical de algún modo quería incluso ir más allá de nuevas estructuras religiosas que se habían formado, que no eran más que una imitación barata de lo que ya había hecho la Iglesia Católica, según su perspectiva, por supuesto. Por tanto, estos textos son fundamentales para crear este peso de vamos a dejar atrás el énfasis en las obras y vamos a pensar que es Dios quien ha cumplido toda la obra. Somos salvos por la gracia de Dios. Mediante la fe creemos en todo ello, pero incluso la fe es un don espiritual dado por Dios. Por tanto, la obra de Dios ha sido completa por Él. Versículos del 8 al 9, salvados
por gracia. Este método divino de la gracia, de darnos algo que no merecemos, se opera además de una forma muy certera en nosotros, pues hemos sido salvados y además seguimos siendo salvados. Esto es particular a la hora de analizarlo en griego, porque nosotros generalmente leemos en nuestras Biblias que hemos sido salvos por la gracia de Dios. Pero cuando lo leemos en griego también se puede traducir como estamos siendo salvados por la gracia de Dios. Ese presente continuo, ese proceso de salvación que ha sido hecho, pero que sigue siendo constantemente, nos muestra que Dios es un Dios que se implica en su obra. Que no es como ese concepto del movimiento deísta que hablaba acerca de un Dios que ha hecho las cosas, ha sido ese motor inmóvil que ha dado ese impulso, que ha dado ese movimiento a las cosas para que existan, pero que luego se ha desentendido de su creación. No. Aquí estamos hablando de un Dios que, por supuesto, ha hecho todas las cosas, les ha dado sentido, movimiento, pero que además se ha implicado, ha hecho un seguimiento de todas las fases, periodos, épocas de su creación. Es más, se ha de algún modo implicado tanto que él mismo se ha hecho un ser humano y ha participado en nuestra historia directamente, literalmente, se humanó. Por tanto, entender que la salvación de Dios es progresiva, que por un momento Él lo que empieza lo acaba, como diría Pablo en Filipenses, pero que a su vez es algo que se tiene que mantener por nosotros, es algo que, como ya sabéis, ha generado muchas discusiones. Discusiones por entender que la salvación, aunque diga que es por gracia, también depende de mí. Ya os he comentado que para verlo de una manera más sencilla, pues deberíamos de plantearnos, ¿verdad?, que esa salvación por gracia nos debe dar una paz inmensa, por cuanto es Dios quien la realiza. ¿Cuántos de nosotros nos ponemos, ¿verdad?, con grandes proyectos, buenas intenciones, sobre todo a principio de año, y luego a lo largo del año no nos mantenemos? Ya sea, ahora quiero leer 3 libros al mes, o ahora quiero hacer ejercicio todos los fines de semana. Cada uno tiene sus propósitos. Y muchas veces nos cuesta mantenerlos, pero Dios no es así, afortunadamente. Dios todo lo que empieza, lo acaba. Y durante ese proceso lo garantiza, lo sella. Ya lo hemos visto en el capítulo 1. Escogidos por el Padre, punto 1. Redimidos por el Hijo en su sangre, punto 2. Sellados en el Espíritu Santo, punto 3. Estas son las 3 bases de la redención trinitaria que garantiza que lo que Dios hace, lo termina, lo cumple. Por tanto, considerar que Dios no puede perdernos porque Dios nos puede perder es algo que no sé yo, pero a mí al menos me da muchísima tranquilidad. Pero tampoco me puede dar, vamos a decir, una tranquilidad pasiva, de conformista, ¿no? Entonces, bueno, si Dios todo lo que empieza lo va a acabar, pues entonces yo para qué me voy a esforzar en las disciplinas espirituales, en colaborar con otras personas, en fomentar ministerios, si ya Dios lo va a hacer. Sin duda es una mala aplicación de lo que sería la fe, la gracia de Dios, y es por ello que entendemos que ya dentro de esa salvación, de esa redención, de esa regeneración, nosotros debemos poner nuestra responsabilidad, nuestra decisión. Es más, la persona que se plantea, que cavila en su mente lo de, bueno, si Dios lo va a hacer todo, pues yo para qué me voy a esforzar, probablemente esa persona no es de Dios, por no decir que no es de Dios. Porque la persona que verdaderamente ha sido regenerada, que ha sido apartada de esa ira, de esa influencia del maligno, de esa desobediencia a Dios, va a ser una persona que va a tener deseos y hambre más y más de Dios. Por supuesto, habrá momentos de altibajos, de confusión, de incertidumbre, de alejamiento, de enfriamiento, pero si es de Dios volverá, porque le pertenece, y Dios no puede perder ni una sola oveja, como lo leemos en el Evangelio, porque si llegase el caso de que por un tiempo la pierda, dejará las 99 e irá
a por ella. Por tanto, cuando nos damos cuenta de esto, claro, analizamos ya muchas cosas en nuestra vida, ¿verdad? Incluso en nuestra iglesia, con personas que hemos tenido una relación, pero luego desgraciadamente se ha roto. Pero aún así, aún aquellos que han tenido esa ilusión de ser creyentes, de yo voy a la iglesia porque verdaderamente creo que sí, que Dios existe y tal, pero que luego desaparecen, y no porque vayan a otra o lo que sea, sino que cierran todo lo que tenga que ver con su espiritualidad, nos damos cuenta en algo que también nos genera mucha ansiedad, ¿verdad? Que es nuestra perspectiva, mi experiencia, lo que yo siento. Y ya os comenté también en su día que desgraciadamente podemos tener esa ilusión de que creemos en Dios. Es decir, hay personas que creen en Dios, pero no creen de verdad. Porque si creyesen, su vida irá progresando año a año, mes a mes. No se van a quedar estancados. Es más, es precioso este concepto del cuerpo, que yo sé que el apóstol Pablo es muy pesado con ese concepto, que lo repite todo el rato. Cuando leamos y estudiemos 1 y 2 de Corintios, vamos a estar todo el rato con el cuerpo y los miembros y todo esto. Pero es que es muy bueno, porque nos hace pensar que cuando formas parte del cuerpo, verdaderamente te vas a preocupar por la iglesia. Cuando se hacen malas gestiones, cuando ves corrupción en una iglesia o en un pastor, o ves problemas en algún hermano de tu congregación, si perteneces al cuerpo, te va a afectar, te va a doler. Al igual que si tú estás sano y de repente te golpeas con el dedo meñique del pie en la mesa, aunque sea solamente un dedo meñique muy pequeñito, insignificante prácticamente, que podríamos seguir caminando normal sin ese dedo, lo vas a sentir. O cuando te empieza a dar un pinchazo aquí leve por aquí, no sabes si es el estómago, una úlcera, riñón, qué sé yo, lo vas a sentir y te vas a preocupar. Pues si perteneces al cuerpo y ves que algún hermano está afectado, está cabizbajo, o dentro de la iglesia, incluso en otros movimientos, si ves noticias, etc., de algún modo te va a afectar porque formas parte del cuerpo. Eso por un lado. Por otro, intentarás en la medida de lo posible, si eres consciente de que somos un equipo, somos un cuerpo, somos un ejército, de que estemos todos a la par, entrenados, que no haya unos que estén mejor y otros que estén peor. Es cierto que hay limitaciones. Hay momentos en los cuales debes dejar que las personas decidan y crezcan a su manera, porque no podemos estar encima de otros. Es más, ser personas sobreprotectoras es contraproducente para el crecimiento de algunos hermanos de nuestra iglesia. Debemos dejar que ellos mismos vayan, pues como cuando dejamos a un niño, ¿no?, que empieza a caminar o que empieza a ir en bicicleta y le quitamos las rueditas atrás, etc. Es precioso también el concepto del cuerpo y de entender que la salvación por gracia es una salvación que se va produciendo continuamente, porque ya sabemos que hay personas que desgraciadamente fomentan mucho ciertas partes de su cuerpo, por ejemplo en un gimnasio, personas que tienen grandes pectorales, una grande espalda, grandes brazos, pero luego sus piernas son de pollo, como dicen algunos, ¿verdad? Qué horrible se ve. Ver a alguien que tiene un cuerpo enorme, una complexión así impresionante, pero luego tiene unas pantorrillas que son más delgadas que este trípode. Pues es, incluso, no sé si decir algo que te da como repugnancia, ¿no? Como que raro se ve a alguien tan grande. Pues algo así deberíamos de verlo en la iglesia. Ver a hermanos que sí, que están muy fuertes en el Señor, que están viniendo cada domingo, que están haciendo sus cosas en su vida personal, compartiendo en sus áreas de trabajo, de la vecindad, de lo que sea, pero que luego hay hermanos en su congregación, en su entorno, que estén raquíticos, ¿verdad? Que estén totalmente debilitados. Como he dicho, hasta cierto punto somos responsables del prójimo. Nosotros debemos amar al prójimo, como hemos pensado en este culto de oración del viernes. Debemos atenderlo. Este samaritano probablemente dejó atrás esos complejos, esos prejuicios socioculturales enfrentados entre los samaritanos y los judíos, y atendió a ese judío que fue echado y robado y prácticamente dejado como muerto en el camino,
cuando el sacerdote y el levita que pasaron no les atendió. Pues nosotros también debemos tener esa sensibilidad, pero sin caer tampoco en la sobreprotección. En definitiva, la salvación de Dios es gratuita, la realiza Él mismo. Nosotros nos sumamos a esas buenas obras, que es algo también muy particular para nosotros, porque cuando leemos estos versículos 9 y 10, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Versículo 10. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Es muy particular cómo el apóstol Pablo da diferentes enfoques a lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Incluso Jesús nos lo muestra, ¿no? Por un lado, somos hijos de Dios, que empezamos a renacer, nacer de nuevo. Pero por otro lado, somos adoptados como hijos. Son conceptos que quizá, si los abordamos así de mala manera, se pueden contradecir. Es decir, o bien naces de nuevo, o bien eres adoptado. Pues el Señor nos muestra diferentes enfoques de cómo tenemos una nueva vida, cómo tenemos una nueva posición. Pues aquí igual, el apóstol Pablo al principio decía, estamos muertos en pecado, y Él nos da una nueva vida, una resurrección. Pero aquí incluso dice, somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo, como dándonos a entender que Él como que empezó de cero. Sin embargo, nosotros sabemos que tenemos un pasado, y el apóstol Pablo mismo es sensible a ello porque nos sigue afectando. Ese hombre, esa mujer, ese viejo hombre, esa vieja mujer que todavía nos afecta en nuestra vida actual. Pero con lo que ya debemos considerar y concluir al final de esta sección es este misterio aparente que menciona ya al final, en la segunda parte del versículo 10, ¿verdad? Que dice que a fin, es decir, el propósito también de esta salvación, de toda esta redención progresiva, es que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Entonces, aquí no solamente estamos hablando de supuesta predestinación para salvación, sino que incluso aquí el apóstol Pablo nos está haciendo una alusión a buenas obras predestinadas de antemano. Y aquí ya la cosa se pone un poco más peliaguda para nosotros, porque ya no estamos hablando incluso de conceptos más generales, sino de buenas obras, de acciones concretas, puntuales, que Dios ha establecido en nuestras vidas. Y claro, ¿cómo podemos determinar qué obras son? A nivel histórico, a mí me resultaría mucho más fácil. Si de algún modo el Señor no tendría previsto que en Ciro, el rey Ciro de Persa, hubiese producido la buena obra de ayudar al pueblo de Israel, mejor dicho, a aquellos que quedaron después del cautiverio, que prácticamente eran como un resto del pueblo de Israel, el pueblo de Israel no podría haber vuelto a Israel y a Jerusalén y levantar las murallas, volver a restaurar la ley, etc. Y eso que el rey Ciro era una persona que, por lo que leemos de él en su historia, ya sea a nivel bíblico o extrabíblico, nos damos cuenta de que él era un rey pagano, que era mujeriego, que creía en muchos dioses, que tenía una vida muy inmoral, pero sin embargo fue usado por Dios para una buena obra que fue tan impactante para lo que quedó de Israel, que incluso en ese tiempo Israel expresaba ante el rey Ciro que él era como su Mesías. Y eso que nosotros tenemos mucho respeto a la palabra Mesías. Mesías solamente lo asociamos a Jesucristo. Pero el pueblo de Israel se quedó tan impactada por el amor que tuvo, o la acción buena que tuvo el rey Ciro, que lo consideraban como un libertador, como su Mesías. Por tanto, cuando pensamos en estas buenas obras, podríamos divagar acerca de qué buenas obras son, ¿verdad? Pero en general nos damos cuenta que nuestra salvación es para servir. Que somos salvados por un propósito. Que somos hijos de Dios, pero también canales, herramientas por las cuales el Señor sigue compartiendo su buena obra, su redención,
para que otros sean hijos de Dios, sean adoptados como hijos de Dios, nazcan de nuevo, salgan de esa esclavitud, resuciten y dejen atrás ese cuerpo muerto, esa vida espiritual muerta. Por tanto, somos salvados no por obras, sino para hacer buenas obras. Lo vuelvo a repetir. Somos salvados no por obras, sino para hacer buenas obras. Eso también es otro de los problemas que hemos arrastrado muchas veces de la reforma protestante y de la reforma radical. Tanto énfasis en las doctrinas, en la gracia de Dios, en esa gracia irresistible, en que nuestra salvación está segura en el Espíritu, y otros conceptos que sí son buenos de reflexionar y de investigar en las Escrituras y en la historia y en la teología, pero ¿dónde ha quedado entonces la misión? Es más, os animo a que busquéis los primeros siglos de la Reforma Protestante y de la Reforma Radical, y os daréis cuenta que esto que pasó en el siglo XVI hasta el siglo XIX y XX no tuvo buenos frutos. Si verdaderamente profundizaron en la fe, ¿por qué todos los movimientos fuertes misioneros de la historia de la Iglesia no se dieron hasta el siglo XIX y XX? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué el mundo, entre comillas, tuvo que esperar 3 siglos de reflexión y divagación teológica para que recién la gente no solamente dijese, sí, creo en Dios, sino dijese, en consecuencia, voy a hacer buenas obras que han sido planeadas también por el Dios soberano en el que creo? Vemos que eso, de todos modos, es algo que se repite en la historia. Israel también disponía de esas bendiciones, de esas revelaciones, de esa relación mucho más cercana con Dios que otros pueblos. Pero en vez de compartirlo, se lo quedaron para ellos. Incluso discutieron entre ellos. Eso mismo recibe Jesús y busca romper, ¿verdad? Todas esas leyes litúrgicas, rituales, etcétera, que tenían establecidos los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos y los levitas. Todo eso el Señor quería dejarlo atrás, pues para que nos pongamos a la obra. En el propio apóstol Pablo nos damos cuenta de eso. Él tenía una especie de preocupación, ansiedad, como que estaba muy preocupado, ¿no? por hacer todas las cosas que debía hacer, ir a este sitio, ir a otro. Y sin embargo, muchas veces esa actitud no la tenemos en nosotros. En nuestro caso, como que nos tomamos las cosas con tiempo, poco a poco. Y ojo que esto en ciertos momentos es bueno, replantearnos qué debemos hacer, cómo está nuestra relación con Dios. Pero también hay momentos en los que debemos hacer cosas que estén en consecuencia, en consonancia con lo que verdaderamente creemos. Por tanto, vuelvo a enfatizar y concluyo con esa frase. Salvados no por obras, sino para hacer buenas obras. Amén. Amén.